Que Dios les bendiga, mis hermanos. De verdad, nuevamente es un hermoso privilegio poder compartir con ustedes y aprender de la Escritura las lecciones que Dios ha dejado para nuestra instrucción. La semana anterior estudiamos justamente una de las oraciones de intercesión más famosas, más relevantes y más interesantes que hay en la Escritura. Estudiamos justamente cómo Abraham intercede delante de Dios y, digámoslo en nuestras palabras, negocia delante de Dios que la no destrucción de las ciudades de la llanura del valle de Sidim. Entre esas ciudades, nosotros lo sabemos que ese valle está junto al Mar Muerto y ahí estaban las ciudades de Sodoma, Gomorra, Zoar y otras ciudades de los alrededores. Dios había determinado destruir esa región justamente por la maldad tan prevalente, tan profunda que se había enquistado en el corazón de esas personas, de esa región. Y Dios decide raerlos de la tierra. Sin embargo, Abraham intercede por ellos delante de Dios. Obviamente Abraham estaba pensando en su sobrino Lot y probablemente en su familia y algunas otras personas que eran fieles a Dios. Y apela, mis hermanos, a la misericordia, a la gracia de Dios y también al carácter de Dios que juzga correctamente. Es decir, Abraham apeló a dos atributos importantes de Dios, a su misericordia y a su justicia. Y a partir de ahí intercede, negocia que Dios no destruya las ciudades, aunque el veredicto ya estaba determinado. Y justamente la semana pasada nos hacíamos la pregunta, ¿cómo es que Abraham llegó a tener ese grado de intimidad con Dios? ¿Cómo es que Abraham llegó a tener esa tal confianza, digámoslo así, esa tal confianza para interceder de esta manera delante de Dios? Y en esta ocasión, justamente esta noche, vamos a aprender cómo es que Abraham llegó a desarrollar esa profunda comunión con Dios. El primer elemento que me gustaría destacar, mis hermanos, esta noche es mencionar que Abraham es llamado en la Escritura, y así es presentado, como el amigo de Dios. Ustedes saben que en la Escritura, para que un testimonio sea válido, tiene que constar de 2 o 3 testigos. Justamente hay 3 personas o 3 personajes que hablan justamente de que Abraham era amigo de Dios. El primero de ellos, el primer testimonio lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 7. Dice lo siguiente: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Este es el testimonio de Josafat. Josafat está aseverando y está asegurando que Abraham es amigo de Dios. Josafat le está hablando a Dios y le dice: Abraham, tu amigo. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago, en el capítulo 2, versículo 23, lo siguiente: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Este es el segundo testimonio. Santiago asevera que Abraham fue llamado amigo de Dios. Pero en este tema, mis hermanos, vamos a poner el ejemplo. Supongamos que yo conozco a una persona importante, a un dignatario. Y yo puedo asegurar, yo puedo decir: yo soy amigo del dignatario, de este dignatario. O algunas otras personas que me conocen no dicen: él es amigo del dignatario. Ese es un testimonio. Sin embargo, que el dignatario diga que es mi amigo, cambia completamente el panorama. Veamos qué dice Dios. En Isaías 41:8, Dios da testimonio y asevera que Abraham es su amigo. Isaías
41:8 dice lo siguiente: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Este Dios hablando a través del profeta Isaías, y ahí justamente Dios asevera: Abraham es mi amigo. A ver, mis hermanos, este es el segundo punto que quiero destacar. ¿Cómo entonces Abraham llegó a ganarse este título de ser amigo de Dios? ¿Cómo es, insisto, que se desarrolló esta profunda intimidad, este grado de cercanía con Dios? Hay 3 elementos que quiero destacar en el estudio de hoy. El primer elemento es que Abraham era un adorador y estaba en una continua búsqueda de Dios. Lo repito, Abraham era un profundo adorador y estaba en una constante búsqueda de Dios. Vamos a repasar un poco la vida de Abraham. Abraham vivía junto con su familia en la ciudad de Ur. Ur es una ciudad en el área de Mesopotamia y justamente allí estaba establecido él con su familia, su padre, sus hermanos, su esposa. Algo que destacar muy importante de esta ciudad es que eran ciudades totalmente idólatras, adoradores de deidades paganas, no conocían al Dios verdadero. Y si nosotros vemos en el libro de Génesis, Dios hasta el capítulo 11 había querido tratar con toda la humanidad, pero a partir del capítulo 12 Dios cambia y decide ya no tratar con toda la humanidad en general, sino que escoge a una persona, a una familia. Y Dios, así le plació en su corazón, decidió escoger a Abraham y su familia. Y llamó a Abraham cuando él estaba en Ur. Y le dijo a Abraham: yo quiero que dejes a esta tierra y quiero que dejes también a tu familia y te vayas a una tierra que yo te voy a mostrar. Tú no la conoces todavía, tú no sabes ni siquiera si existe, pero yo te la voy a mostrar. Ahora, aquí hay 2 puntos muy importantes. ¿Por qué Dios quería que Abraham se moviera geográficamente y también dejara a su familia? Se ha demostrado, y los arqueólogos han descubierto que la ciudad estaba entregada a la adoración a una diosa lunar que se llamaba Nina. De hecho, la ciudad de Nínive, que está cerca también de esa área, estaba dedicada a esta diosa. Esta era como la diosa principal, pero habían otros dioses que también eran adorados en este lugar. Y Dios quería, precisamente para mostrarle a Abraham, para enseñarle a Abraham a que fuera adorador del Dios verdadero, quería que saliera de estas circunstancias, quería que saliera de ese medio. Pero también la familia de Abraham era adoradora de dioses paganos. Y justamente muchos años después, y eso lo vemos en Josué capítulo 24, lo vamos a ver, Josué capítulo 24, versículo 2, dice lo siguiente. Josué capítulo 24, versículo 2, dice así. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Este pasaje de Josué es cuando justamente ya Josué les ha entregado la tierra. Josué hace un último discurso a la nación y les da el desafío siguiente. Él le dice: ustedes tienen que escoger a quién van a servir. Ya están establecidos en la tierra y ustedes tienen que decidir a quién van a ser obedientes. ¿Van a adorar a los dioses que los padres de ustedes adoraron cuando vivían en Mesopotamia? ¿Van a adorar a los dioses que adoran las gentes de esta tierra que ustedes están poseyendo? ¿O van a adorar al Dios verdadero? Y Abraham les dice: independientemente de lo que ustedes hagan, ustedes decidan qué es lo que van a hacer, pero mi casa y yo, o yo y mi casa, vamos a servir a Dios, vamos a servir a Jehová, vamos a servir al Dios verdadero.
Y lo que Josué dice, lo que Josué sabía y la Escritura presenta es que la familia de Abraham era también adoradora de dioses paganos. Y es más, mis hermanos, cuando ellos salen de Ur y llegan a Harán, se quedan establecidos ahí. Y nosotros vemos que la Escritura registra que muchos años después, cuando Jacob llegó y se casa con Lea y con Raquel, y sirvió a Labán, su suegro, por aproximadamente unos 21 años, cuando Jacob y toda su familia salen de la tierra de Harán y van de regreso a Canaán, la Biblia dice que Raquel se llevó los dioses que tenía su papá. Parece que el papá era como el guardián de ciertos ídolos que se habían traído de Ur. Vean ustedes qué interesante, por eso es que Dios quería que Abraham dejara a su tierra y también a su parentela. Caminan, se van, sale Abraham, no sale solo, sale con su familia, con su papá, bueno, parte de su familia sale con su papá, con su sobrino y con su esposa. Obviamente el papá llevaba también parte de su familia y se encaminan. Era un viaje de aproximadamente unos 1,200 kilómetros y se establecen en Ur. Allí en Ur se queda el padre con el resto de la familia y los ídolos y solamente sale Abraham, Sara su esposa y su sobrino Lot. Para esta fecha Abraham tenía 75 años. El padre se queda ahí y sobrevive 60 años más. Abraham se encamina entonces hacia la tierra que Dios le iba a mostrar. Y vean, hermanos, qué interesante. Llega Abraham por el lado noreste y se establece en una ciudad que se llama Siquem. Esta ciudad de Siquem es sumamente interesante porque la vamos a encontrar centenares de veces más adelante en la Biblia y que siempre tiene un papel muy, muy importante. Solo para mencionarles algunos. Cuando Israel está entregando la bendición a sus 12 hijos, le dice a José, yo gané con mi espada y con mi arco, gané un pedazo de tierra. Gané, en otro pasaje dice que lo compró, pero le dice cuando le está entregando la bendición a sus hijos, le dice, yo gané ese pedazo de tierra y ese, José, es tuyo. Y ese era exactamente esa tierra, incluyendo la ciudad de Siquem. Esa ciudad más años después, justamente el discurso que da Josué, que acabamos de leer, justamente lo dio también en esa ciudad de Siquem. Y muchos años después se cambió de nombre y se llamó Sicar. Cuando les menciono Sicar, ¿se recuerdan de algo? Sicar era la ciudad donde vivía la mujer samaritana con quien Jesús tuvo una conversación. Y justamente tuvieron esa conversación en el pozo de Jacob. Vean qué interesante. Pero bueno, volvamos a nuestra historia. Abraham llega a esta ciudad que se llamaba en ese momento, se llamaba Siquem. Se establece, pone sus tiendas, acomoda sus ganados y lo primero que hace Abraham, ¿qué es? Lo primero que hace es que levanta un altar. Veámoslo, por favor, en Génesis 12. Génesis capítulo 12, versículo 7 dice lo siguiente. Y apareció Jehová a Abraham, en ese momento todavía no le había cambiado el nombre, se llamaba Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Ya entraste a la tierra que yo te prometí. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Vean qué interesante, mis hermanos. Lo primero que Abraham hace, o Abraham, que así se llamaba en este momento, Abraham significa padre enaltecido, Abraham significa padre de muchas naciones. Dios le cambió el nombre un poco después cuando le da la circuncisión como señal del pacto. Pero en este momento lo primero que Abraham hace cuando llega a la tierra a establecerse fue levantar un altar. Y vean, mis hermanos, esto tiene una relevancia pero trascendental, porque él estaba en una tierra extranjera. De hecho, las leyes en ese momento establecían que los extranjeros no podían poseer ninguna tierra. Y nosotros lo vemos más adelante cuando él quiere enterrar a su esposa Sara,
tiene que comprarla, había que comprarla con dinero, pero vino como convenio de todo el pueblo. Reunieron a todos los hijos de Ed y como convenio de todo el pueblo ellos deciden venderle tierra a un extranjero. Es decir, esto es muy importante. ¿Cómo viene Abraham a una tierra extranjera donde no le pertenecía nada, establece un altar y dice, este es el lugar donde vamos a establecer un altar para el Dios verdadero? De hecho, es el primer altar al Dios verdadero que se establece en Canaán. Y ese lugar se volvió el sitio de encuentro, de adoración de Abraham con Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que se le apareció Dios y ahí Abraham estableció un altar. Luego Abraham se mueve, pues sus ganados consumían mucho pasto y necesitaba más tierras para alimentarles. Se mueve un poco al sur y se establece entre dos ciudades, entre Betel y Ai. Ahí pone sus tiendas y dice lo primero, el versículo 8 dice a continuación, Génesis 12:8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Vean, mis hermanos, nuevamente Abraham se mueve del lugar, establece sus tiendas, ¿y qué es lo primero que hace? Establecer un altar. ¿Para qué? Para adorar, para comunicarse con Dios, para hablar con Dios. Por eso insisto, mis hermanos, Abraham era un profundo adorador de Dios, un profundo buscador de la presencia de Dios. Luego viene hambre sobre la tierra y Abraham, sin tomar consejo de Dios, se mueve hacia Egipto. Esto obviamente le trajo muchos problemas. Después que regresa de Egipto, vuelve a este mismo lugar. Vuelve exactamente a este lugar entre Betel y Ai. Eso lo dice Génesis 13, 3 y 4. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Vean, de nuevo, mis hermanos, Abraham va a Egipto, no le va bien, tiene que regresar y se vuelve a establecer entre Betel y Ai, que es lo primero que hace. Obviamente ya habían pasado algunos años, el altar ya estaba destruido y va y Abraham reconstruye el altar e invocó el nombre de Jehová. Vean qué interesante. Cómo Abraham va desarrollando la intimidad con Dios. Donde quiera que él llegaba, establecía un altar, un centro de adoración. Yo lo decía en unas clases anteriores, el altar es ese sitio donde nosotros, despojados de nuestra humanidad, despojados de todo, nos podemos presentar delante de Dios con nuestro corazón abierto, con toda honestidad, con toda sinceridad, y podemos exponernos delante de Dios para adorarle, para interceder, para pedir, para agradecer y para confesar también nuestros pecados. Abraham era un adorador y justamente, mis hermanos, ese compromiso constante de buscar a Dios fue lo que llegó a crear esa intimidad entre él y su Creador. La pregunta es, ¿cuánto nosotros estamos buscando a Dios? ¿Cuánto nosotros nos acercamos a Dios? ¿Cuánto nosotros hacemos ese espacio para crear, para desarrollar intimidad con nuestro Dios? Como cristianos, nosotros debemos tenerlo como parte de nuestras disciplinas diarias, orar. Sin embargo, mis hermanos, no solo como parte de una rutina, no solo como parte de algo establecido en algún horario, sino que también lo podemos hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Yo lo decía en la clase anterior, que nosotros podemos levantar un altar en cualquier momento, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. Porque a veces nosotros solemos levantar altar solamente cuando estamos en necesidad. Pero debe ser bajo cualquier circunstancia y dedicarnos a adorar, dedicarnos a agradecer a Dios y obviamente también a pedir, a interceder por otros. Así que, mis hermanos, este primer rasgo de Abraham nos muestra por qué él desarrolló esa tal confianza con Dios que cuando tuvo que interceder por Sodoma y Gomorra, él tenía la certeza, tenía el valor, digámoslo así, para poder
platicar y negociar con Dios. El segundo rasgo importante es que Abraham, que debemos destacar y que llevó a Abraham a desarrollar esa intimidad con Dios, es que Abraham era obediente a la palabra de Dios. Vean qué interesante, cuando Abraham estaba en Ur, Dios le dijo que saliera, que dejara su tierra, que dejara su familia y que se moviera a una tierra que él no conocía. Esto, mis hermanos, es sumamente importante, y por eso la Biblia posteriormente le llama el padre en la fe, porque Abraham se movió sin saber siquiera a dónde iba. Basado únicamente en las promesas de Dios, él creyó y le fue contado por justicia, dice la Biblia. Creyó que el que le había dado esa promesa era fiel para cumplirla. Y él así se movió, dejó todo lo que tenía, dejó su tierra, su status quo, dejó sus amigos, dejó la sociedad y salió únicamente, como lo mencionaba antes, solo con parte de su familia. Pero realmente, cuando salió de Harán, algún tiempo después, fue prácticamente cuando él obedeció y cumplió completamente el llamado que Dios le había hecho. Y obviamente se completó definitivamente cuando se separó de Lot y se quedó únicamente con su familia. De hecho, mis hermanos, hay un detalle muy interesante, y es que hasta cuando se separa de Lot, es hasta entonces que Dios le muestra la tierra que va a poseer. Él ya tenía varios años de estar en Canaán, ya había recorrido la tierra de norte a sur y viceversa. Sin embargo, Dios no se la había mostrado todavía. Es hasta que, debido al altercado que tuvieron los pastores de Abraham con los pastores de Lot, porque los ganados no tenían espacio suficiente para pastar, y Lot decide separarse y escoger las ciudades de la llanura o las tierras de la llanura del Jordán, y Abraham se queda en el centro del país. Hasta ese momento es cuando Dios le dice: sube al monte y yo te voy a mostrar, y mira al este, al oeste, al norte y al sur. Eso que tú ves es la tierra que va a poseer tu descendencia. Es hasta ese momento. Pero Abraham cumplió el llamado que Dios le hizo. Abraham era obediente. Y la máxima prueba, mis hermanos, de obediencia que podemos citar acerca de la vida de Abraham fue cuando Dios le dice, algunos años después, Dios le dio un hijo. Por cierto, Abraham tenía ya 100 años cuando Dios le da un hijo. Sara tenía 90. Y algunos años después, aproximadamente unos 13 años después, unos 12, 13 años después, Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, quiero que me entregues a tu hijo, tu único. Y eso es bien interesante porque Dios le destaca que es el único. Eso es muy, muy interesante. Y se lo menciona más de 3 veces en el mismo pasaje. Eso está en Génesis, Génesis 22. Este relato está en Génesis 22. Ahí justamente Dios le menciona más de 3 veces que le entregue su hijo, su único hijo. Ahora, quiero que lo traslademos un poquito y pensemos un poquito, imaginemos un poco. Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, yo quiero que me entregues el hijo que yo te di hace unos 12 años. Es el único que tienes, ahora ya tienes 112 años. Ya eres más viejo, Sara tiene más de 100 años, pero quiero que lo entregues. Y Abraham, dice la Biblia en Hebreos 11, 17 al 19, lo siguiente. Esto es muy, muy interesante. Abraham decide entregarlo a Dios, justamente sabiendo que Dios podía devolverle un hijo aún de entre los muertos. Eso lo dice Hebreos 11, 17 al 19. Dice lo siguiente: porque ya sabéis, Hebreos 11, 17 al 19 dice lo siguiente: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir.
En otras palabras, mis hermanos, Abraham era tan obediente a lo que Dios le pedía que aún prefirió quedarse sin hijo porque sabía que Dios le iba a cumplir la promesa. Dios sabía cómo le iba a cumplir la promesa de darle una descendencia. Prefirió quedarse sin hijo a desobedecer a Dios. Vean ustedes el grado de obediencia que Abraham tenía para con su Padre Celestial. Y esa obediencia, mis hermanos, es la que llevó a desarrollar ese grado de intimidad y de cercanía con Dios. La pregunta igual para nosotros es, para aplicarla a nuestra vida, ¿obedecemos nosotros a Dios? ¿Obedecemos la palabra de Dios? ¿Obedecemos lo que Dios dice? ¿Hacemos lo que Dios dice? ¿Hacemos lo que Dios quiere que hagamos? ¿Dejamos de hacer lo que Dios no quiere que hagamos? Esa es una pregunta para nosotros, una pregunta para que reflexionemos. ¿Somos obedientes? ¿O simplemente hacemos caso omiso de los mandamientos de Dios? ¿O los obedecemos a medias? Eso es muy, muy importante que nosotros nos preguntemos. Y para finalizar, mis hermanos, el tercer rasgo importante que tenía Abraham y que lo llevó a desarrollar la intimidad profunda con su Padre Celestial es que Abraham sabía esperar en la respuesta de Dios. De nuevo, cuando Dios lo llama a Abraham, le promete que le va a dar una descendencia. Abraham, algunos dicen que tenía alrededor de 60 años cuando lo llamó en Ur, pero la Biblia registra que cuando tenía 75 es cuando él salió de Harán. Tenía 75 años, Sara tenía 65. Y Dios, cuando sale de Harán, le promete que le va a dar un hijo. Le dice, te voy a dar una descendencia. Unos años después, Dios lo llama en medio de la noche y le dice, quiero que salgas de la tienda, mires el cielo estrellado. Y cuando Abraham está viendo el cielo estrellado, le dice, quiero que cuentes las estrellas si las puedes contar, porque así va a ser la descendencia que tú vas a tener. Y Sara te va a dar a luz un hijo. Unos años después, Dios le vuelve a prometer y le dice, Sara te va a dar a luz un hijo. Pasaron, mis hermanos, entre que Abraham sale de Harán y finalmente Isaac nació, pasaron 25 años para el cumplimiento de esa promesa. 25 años. Ahora, quiero que se hagan una idea, 25 años en los cuales Abraham estuvo peregrinando, yendo de allá para acá, sabiendo que Dios le había prometido una descendencia, pero él no veía cómo esto se iba a realizar. Sin embargo, él creyó, sin embargo, él confió, sin embargo, él tuvo la fe que el que le había dado la promesa era fiel para cumplirla. Y estaba con la certeza plena que él iba a tener un hijo. ¿Cuándo? Solo Dios lo sabía. Sin embargo, esperó, supo esperar, tuvo la paciencia para esperar. Y esto es muy importante. Él tuvo la paciencia para esperar el tiempo de Dios. A veces eso nos pasa a nosotros, que pedimos y queremos que la respuesta sea de inmediato, que la respuesta sea sí y que sea de inmediato. Sin embargo, yo en algún momento anteriormente les mencionaba que Dios nos da 3 respuestas cuando nosotros oramos. Una de esas respuestas es no, otra de esas respuestas es sí y otra es espera. Ten paciencia, todavía no. Ahora, mis hermanos, yo quiero que ustedes se imaginen, son 25 años, Abraham veía que cada vez él se iba poniendo más viejo, su señora esposa se iba poniendo cada vez mayor. Y él no sabía, ni tenía una idea, ni veía cómo Dios iba a cumplir su promesa, pero él supo esperar, él supo tener la paciencia para esperar la llegada de su hijo. Cuando Isaac llegó, fue una alegría y una celebración para su familia. Así que, mis hermanos, para concluir este estudio, quiero mencionar lo siguiente. En el estudio anterior veíamos que Abraham tuvo la seguridad, la certeza para hablar con Dios y negociar algo muy delicado, que era la destrucción de las ciudades de la llanura y muchas personas. Abraham tuvo esa confianza para hablar con Dios porque a lo largo de los años él había desarrollado una cercanía y una comunión. Y hemos visto 3 rasgos importantes que llevaron a este desarrollo. Abraham era un adorador,
y estaba en constante búsqueda de su Padre Celestial. En segundo lugar, él era obediente y hacía lo que Dios le mandaba. Y en tercer lugar, tuvo la paciencia para esperar en el tiempo, en el momento indicado de su Padre Celestial. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos también desarrollar estos rasgos en nuestra vida cristiana y podamos tener la seguridad, la confianza de cuando intercedemos delante de nuestro Padre Celestial, vamos a ser escuchados. Que Dios nos bendiga a todos. Que tengan buena noche.